Bueno, buenas tardes. Mi escritorio es así. No es tan ordenadito el escritorio. ¿Cómo les va? Vamos a hacer una línea de... ¿Cómo están con el tema respiratorio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que tengan que les haya pasado en la semana que quieran hablar? Así, pregunta aleatoria. ¿Pudieron hacer algo de lo que vimos? ¿Lo ven por lo menos si no lo pueden hacer? ¿Cómo les está yendo con eso? ¿Cuál es la experiencia que están viviendo mientras están en los quirófanos? ¿Eh? ¿Pueden hacer algo de esto? ¿Tienen quien los acompañe? ¿No lo pueden hacer? ¿Cuál es la situación? Obvio que serán variadas, pero en general. ¿Eh? No lo pueden hacer. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Eh, Ustedes están en una etapa en donde tienen que hacer, además de estudiar, porque es necesario grabarlo a eso. Y obviamente es como todo. No sé, cualquier deporte que ustedes hagan, inclusive, si ustedes no lo practican, pueden ver todos los videos de YouTube que quieran, pero después cuando van a la pista no lo pueden hacer. Porque no tienen la memoria corporal, no tienen un montón de habilidades que tiene quien se entrenó. Eso por un lado. Por otro lado, le podemos ver la parte buena, por ejemplo. La parte buena sería que algo se están haciendo el ojo en función de lo que estamos viendo y que pueden detectar cosas que están pasando. Eso puede ser un hecho más común que les dejen hacer o no. Pueden darse cuenta de cosas que suceden con el monitor y en el paciente o no. Eso es una parte, obviamente, no es todo. Eh, a ver, levanten la mano. Si quieren pueden dar la vuelta a la cara, no se ven ustedes en la cámara. ¿Quiénes están pudiendo hacer algo de lo que vemos acá, aunque sea en compañía de alguien? Levanten más alto la mano, alto la mano. Bien, no llegan a la mitad, me parece. Y el resto no están pudiendo hacerlo. Bien. Eh, ¿Comparten literatura o algo con los que sí están pudiendo hacerlo, con quienes están ayudándolos? Bien. ¿Pueden discutir los temas más o menos? Bien, bien. Perfecto. Bueno. Hoy voy a hacer una línea de corte entre lo que venimos viendo y lo que va a venir. Y es un tema que voy a tratar de hacerlo entretenido porque en algún punto lo van a tener que aprender. Si no, es imposible. ¿Dani? Dale. Y es esto. Sí. Giraron la cabeza. ¿Eh? Sí. Eh, a ver. ¿Ustedes saben por qué están acá hoy? ¿Por qué están acá, digamos, como especie humana? Básicamente, ¿en qué lugares de la naturaleza hay carbono? En lo orgánico y en otro lado más. Son los únicos dos lugares donde hay en la naturaleza carbono acá, carbono como elemento químico. Porque nosotros, ¿dónde hay? ¿Dónde más hay? Hay otra cosa. ¿En dónde? No, no tantos. Hay uno solo el que tiene el carbono y el diamante, el grafito y el diamante. Perfecto. No tenemos mucho más. Entonces eso es una rareza verdaderamente. Es una rareza. Pero el problema es de dónde salió. Por transformación energética. A partir de la clorofila. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, nosotros podemos respirar gracias a la energía solar que se transforma en otra cosa a partir de las plantas. Nosotros acá, en este cuerpo, en el de ustedes también, cuando
quiero que entiendan esto desde el principio. Cuando hablamos de presión, de, no sé, de lo que sea, de electroencefalografía, de electrocardio, de lo que fuere, de lo que sea, básicamente a veces nos confundimos porque estamos perdiendo el rumbo de algo. ¿De dónde surge en el organismo humano o en un animal todo lo que vemos como ondas eléctricas, de presión, lo que sea, pletismográfica, lo que se les ocurre? ¿De dónde surge? Del mismo modo que estamos hablando de que la energía del sol nos provee la energía para transformarla en otra forma de energía que después no se hace en fuego con la leña, pero es otra forma de energía. ¿Es correcto eso? Bien. ¿De dónde viene lo que vemos en el electroencefalograma, en el electrocardio? ¿De dónde puedo sacar yo esta voz que hago, lo que están ahora los que están más despiertos? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? ¿Transformación de qué? De energía. ¿De dónde se saca? Tenemos que ir a la mitocondria. Y de la mitocondria tenemos que meternos necesariamente ¿dónde? En el ciclo Krebs. ¿Y de dónde la comieron ustedes? O sea, estamos hablando de lo mismo. Para que vos tengas ondas cerebrales ahora, tenés que tener energía que salió de algún lado. Entonces, para que tengas presión, también tenés que tener energía que salió de algún lado. Que después la use el corazón, la dispense como le dé la gana, pero básicamente, si nosotros no pensamos en el organismo humano como un ente energético, no vamos a poder entender por qué estamos respirando, por qué tenemos presión negativa cuando respiramos, por qué circula la sangre, por qué se genera la presión, por qué se genera un flujo, cuál es el orden de eso, más o menos lo hemos hablado. Pero ahora vamos a hacer una presentación que tiene diferentes tópicos que yo quiero tocar, porque en realidad vamos a tratar de darle una visión práctica de lo que estamos haciendo. Yo les voy a habilitar, ya está en el campus cargado esto, porque esto está de cursadas anteriores. ¿Conocen los snapshots? ¿Los libritos esos de física? Bueno, no importa, hay libro de fisiología, están los snapshots, que son libros de física para aplicar en biología. Lo que yo quiero hacer con esto es que si nosotros no aprendemos a pensar un poco en estos términos, nos vamos a ver confundidos en un montón de otras cosas. Básicamente, fíjense que a la hora de hablar de presión arterial es un lío de dónde surge la presión, no saben discriminar qué es flujo y qué es presión, quién se originó primero, de dónde salió el origen de eso, es un evento mágico, no se sabe qué pasa. Entonces vamos a tratar de ver esto ordenadamente, algunos ítems. En primer lugar, esto. ¿Por qué he puesto esto acá? Porque en realidad, nosotros el otro día hablábamos, qué sé yo, que nosotros tenemos al paciente que satura 99% y cuando lo ponemos bajo anestesia, satura menos. ¿Sí? Bueno, pero la naturaleza lo hacía mejor. Entonces, nosotros no podemos, la ergonomía que tiene la naturaleza para hacer las cosas, de hecho, ¿qué es ese ruido? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con eso? Cuando la naturaleza procede siempre de la más sencilla. De hecho, la bomba miocárdica, cuando la comparan los ingenieros o los físicos que ven rendimiento termodinámico, que es la energía utilizada y el trabajo producido, es muy llamativa cómo rinde en trabajo respecto de la energía que consume, comparado con las bombas que se pueden hacer desde la física de inertes. Entonces, nosotros si tenemos en cuenta esto, evidentemente tenemos que volver a las bases, a ver cómo funciona la naturaleza para poder imitarla en lo que podemos, o por lo menos soportarla para que se parezca que nuestra presencia no sea tan grave, básicamente. Bueno, y este es el primer cosa. Nosotros vivimos midiendo presión. Vivimos midiendo presión. Entonces yo puse esto, ¿por qué? Porque en realidad es necesario remarcar una cosa que ya les dije. ¿Esto se acuerdan? ¿Se los di? Sí, lo mencionamos, ¿o no? Lo mencionamos cuando veíamos flujo pulmonar. Perfecto, pero lo podés trasladar a cualquier lugar del cuerpo. Si yo hago la prueba de Allen, lo que estoy haciendo es apretar una arteria para ver si compensa y si no viene flujo del otro lado, lo que hago es soltar. ¿Y qué estoy haciendo? Un gradiente transmural. Estoy midiendo la presión no invasiva, estoy viendo un gradiente transmural. Estoy midiendo la presión invasiva, estoy midiendo la presión intraluminal. Eso es necesario discriminarlo, porque probablemente ustedes se encuentren con arterias rígidas en las cuales el manguito de presión pueda no medir.
y tienen necesariamente que ponerle una presión invasiva. O por otro lado, tengan un panículo adiposo de este espesor y el manguito comprima y sobre la arteria no surta efecto lo que ustedes están pensando de que va a comprimir el flujo. O el oscilómetro está tan lejos que no sense la diferencia de oscilaciones entre la toma. Entonces, acá tenemos la atmosférica, las hidrostáticas por el peso de los fluidos y las mecánicas, el corazón, los vasos, los músculos, que se mezclan con esas tres presiones de intraluminal, transmural y de impulso. ¿Por qué es necesario saber un poco todo esto? Si yo tengo ahora mis yugulares que prácticamente no se ven, la presión atmosférica está predominando sobre la compresión, pero si yo hago valsalva, las yugulares empiezan a subir de nivel. ¿Qué pasó? Estoy desacoplando la atmosférica versus la intraluminal. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos hablando de algo cuando pensamos en esto y cuando vemos la yugular. De tubo colapsable, pero no colapsado. Otro concepto que van a tener que aprender. Porque cuando ustedes tienen el drenaje de un paciente que está sentado para neuro o para silla de playa de miembro superior, van a tener que tener en cuenta todas estas cosas. Entonces lo que yo voy a tratar es de llamarles la atención sobre los ítems para los que estén despiertos, porque el que se pierda esto después no va a entender cuando le hagan las preguntas en los exámenes. Entonces eso le genera una adrenalina al que está dormido que lo vuelve a despertar. Pero cosa que además es real. Nada más estoy usando un argumento diciéndolo en voz alta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las hidrostáticas, por el peso de los fluidos. Sabemos perfectamente que nosotros cuando estamos mucho tiempo parados, se pueden hinchar las piernas. Pero no tengo insuficiencia cardíaca. ¿Es correcto eso? Y sabemos que cuando viajamos en avión, casi siempre se hinchan un poquito. ¿Por qué? Correcto. La atmosférica es menor y por lo tanto predominan las de peso del fluido, son las hidrostáticas. ¿Y por qué no se les hinchan las manos? Se les hinchan los pies porque es la columna hídrica que pesa más sobre los miembros inferiores que sobre los miembros superiores. Y después tenemos las presiones mecánicas del corazón, de los vasos y de los músculos que las sacan de este hidroestático para meterlas en la hidrodinámica. ¿Cómo? Tal cual, ahora después lo vamos a diferenciar un poco eso, pero es necesario que ustedes entiendan por lo menos esto como para empezar a pensar. Porque si cuando leen algo se enfocan en que, no sé, después se encuentran con más problemas, cuando tienen que sentar un paciente para, no sé, operarlo de mamas, cirugía relativamente banal, extracavitaria, no importa, es una plástica, una pexia. Sentámela en cuánto, y mirá lo que puedas, porque la verdad que yo quiero ver la cadencia de las dos mamas que queden simétricas. Toda esa zaraza. También es de su especialidad. Pero también nosotros tenemos que soportar. Sí, perfecto, pero tenemos que soportar el paciente para que no sufra las consecuencias de eso. Bien. No puse el cosito este. Así está. Perfecto. Fuerza sobre superficie es presión. Esto. ¿Sí? Por eso es mejor andar en la nieve con raquetas y no con taco alto. ¿Qué es mejor para destapar una vía tapada? ¿La jeringa de 20 o la de insulina? ¿Por qué? Por esto. Porque ustedes con la misma fuerza del dedo aplican en un punto más pequeño los mismos kilos de fuerza. Listo. Pero nosotros acostumbramos a decir que un fluido se mueve de un punto de mayor presión hacia otro punto de menor presión. ¿Eso es correcto? Siempre dicen, empujo de acá, ¿sí? Muevo de un lado al otro. Bien, voy a ver qué sigue porque quiero hacer algo. Voy a saltear. Acá. Después vuelvo a esa. Cuando nosotros tenemos un auto, a mí me gustan un poco los fierros, por eso también lo trato de mecánica. Si nosotros tenemos un auto, cuando vamos transitando, eso es el perfil de un, es de verdad, de un Pagani, diseñador argentino que vive en Italia. Lo que hace
el flujo del aire que va chocando el auto es ir por acá arriba, pegadito y relativamente sin turbulencia. Pero el flujo que se mete abajo se pone complicado. A propósito. Eso genera un efecto de succión en el auto que lo mantiene pegado al piso. Por eso todos saben, por ahí no saben la explicación, pero que ir con una 4x4 a 260 es peligroso, pero ir con esto no. Porque la otra va a levantar vuelo en algún momento, la otra. ¿Por qué? Porque tiene la altura entre este piso y la ruta es mucho más grande. ¿Qué pasa? Donde se transforma en laminar lo de abajo, se aliviana. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Y acá está la explicación. Este dibujito ustedes lo ven en el Guyton. Es un dibujo que lo vieron en la facultad 1000 veces. Bueno, acá esto explica mucho, porque explica desde esta física sencilla hasta por qué hacemos un puente coronario o por qué reemplazamos una válvula aórtica. O por qué se hace una endarterectomía carotídea. Justamente por esto. Pero vamos a analizar alguna cosa. Si yo pongo un tubito, ven acá la columna que es alta, vamos a ponerle, no sé, 100 milímetros de mercurio y vamos a poner acá en esta estenosis 60. Teniendo en cuenta que este efecto negativo de una zona turbulenta genera menor presión. ¿Sí? Bien, si yo pongo este tubito que acaba de bajar acá, ¿cuál va a ser la presión en este sector del ensanchamiento? ¿Cómo? No, es un fluido no ideal, la sangre. Yo estoy tratando de unir la física con la física de biológicos. Si fuera un fluido ideal, ahí no tenés problemas. No es el problema que yo les estoy planteando, porque en realidad nosotros no solo que tratamos con fluidos que no son ideales, que es muy poca la existencia real del fluido no ideal, del fluido ideal en la física, sino que también estamos tratando con un fluido que conceptualmente es no newtoniano, que tiene una viscosidad en general de 4, respecto del agua que es 1, que sería un fluido newtoniano, el agua, ¿correcto? Entonces, acá tenemos otro concepto, ya que me sacaste el tema, pero vale aclararlo ahora. A esto, si ustedes se pierden 2 palabras, pierden el hilo, y mañana no se lo acuerdan. Y todo es importante, porque ahora lo van a ver. Si yo paremos un poquito con esto de acá de la presión y aclaro esta parte. Si yo estoy transitando en un paciente que pierde sangre y le estoy reponiendo fluidos claros, empecé con 40 de hematocrito, una viscosidad de 4, y le estoy reponiendo fluidos claros, en algún punto estoy transitando el camino hacia el fluido newtoniano de vuelta. Suponiendo que yo le reemplace toda la volemia por agua, va a haber un momento que va a ser agua sola, y esa viscosidad va a ser de 1. En el hipotético caso. No vamos a llegar, pero bueno. Entonces, lo que yo tengo que pensar cuando estoy transfundiendo es que estoy cambiando viscosidades. Y que al cambiar viscosidades también cambia la física de una probable estenosis. Paréntesis cerrado, seguimos con esto. La presión de este lado, teniendo en cuenta que esto es un fluido no ideal, va a ser con respecto a estos dos. ¿Dónde va a estar? Como esta de vuelta, como esta, más abajo, más arriba que la primera, más arriba que la segunda. ¿Cuál es la opción? ¿Cómo? ¿Más abajo que qué? Sí, está bien, pero se repone la presión del otro lado. No, no se repone. Si contesta bien el primero, me hago el boludo para que los demás sigan más o menos elucubrando. La respuesta es esa. Va a estar en el medio de las dos. No va a tener nunca la presión de antes y tampoco va a estar más baja o igual que la otra. Pero puede estar más baja, porque en realidad cuando el gradiente se transforma en crítico, que esto esté más bajo que esto, implica que se perdió toda la energía aquí. Ahora vamos a ver. Entonces acá tengo un problema. Si yo me remito a la frase última que puse en la diapositiva antes de cambiar a esta, decía que las cosas se van de un gradiente de presión elevado hacia un sitio en donde hay gradientes de presión más elevados, menos elevados. ¿Es correcto eso? Entonces yo aquí le tendría que decir a la sangre, mirá, acá yo estoy midiendo 60, 80, 100.
volvete porque yo ya puse la frase de que va de un gradiente de presión más alto al otro más bajo. Y este de acá es más alto, este de acá es más bajo que este. Entonces la sangre tendría que invertirse, no podría ir de izquierda a derecha. Si fuera cierta la frase que yo estoy poniendo al principio. ¿A ustedes les queda claro lo que puse al principio? Que cuando decimos, che, ¿a dónde va? Y desde un gradiente de presión elevado a un gradiente de presión menor se traslada la sangre y va de la mano con otro glóbulo rojo. No es así. ¿Por qué? Porque acá se tendría que volver la sangre. O sea que esto no se condice con el pensamiento clásico de todo el mundo. Es más, si yo empiezo a empujar gente por acá, por esta puerta, y desde acá hago mucha fuerza, hay un gradiente de presión alto de acá y la gente empieza a salir por allá. Es mentira. Recontra mentira. Porque si no, esto sería también verdad que el flujo se invierte de acá para allá. Porque dice, mira, flaco, acá hay un tipo que dice que los lugares van de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Es bueno que se planteen esto, porque cuando nosotros hacemos cosas con el corazón, con la precarga, y motorizamos un fluido que va a transitar dentro de un vaso, es bueno que nos planteemos esto. ¿Y por qué la sangre no vuelve acá? ¿Por qué no vuelve? Porque las cosas no transitan sencillamente desde un sitio de mayor presión a otro de menor presión. Transitan de un sitio de mayor energía a otro de menor energía. Por lo cual, la energía perdida aquí no es lo suficientemente grande como para que esto esté por debajo de esto. Por ahora. Por ahora. Pero ¿qué pasa si yo le aumento las necesidades de oxígeno de este lado? Porque el tejido de aquí a la derecha lo requiere. Probablemente con ese gradiente transestenótico en reposo no tenga síntomas y en ejercicio sí los tenga. ¿Por qué? Porque en realidad hay una pérdida energética aquí que hace una caída de la energía que le impide transitar el fluido correspondiente a las demandas del otro lado de la estenosis. Por eso el señor tiene angor, o el señor tiene síncope con la estenosis aórtica, o no lo tenía y un honorable colega lo hipotensó, y al hipotensarlo, ¿qué perdió? Gradiente energético. O porque la bomba deprimió su función, o porque la relación continente-contenido no es capaz de transportar la energía que la bomba emite. Si a ustedes no les queda claro eso, van a hacer muchas macanas con los pacientes. ¿Alguna duda respecto de esto? Dudas debe haber, porque en realidad rompe con lo que ustedes escuchan mucho en los quirófanos probablemente. Entonces, si ustedes no tienen duda, las aclaramos acá y traemos a discutir al que haga falta. Y esto no es una cuestión de religión, porque si no sería un dogma de fe. Esto lo tienen que comprender que es así. ¿Y qué es la ciencia que lo explica casi todo? La matemática y la física. El resto tienen que arrodillarse a eso, prácticamente. Lamentablemente es así. Entonces, una vez comprendido esto, ¿cómo se maneja este tema del flujo? Bueno, hay una fórmula que ustedes la van a aprender cuando vean eco, la van a reforzar y todo eso, que es área 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a área 2 por velocidad 2, área 3 por velocidad 3. ¿Es necesario que haya una estenosis para que esto se cumpla o se deje de cumplir? No. Miren, ¿dónde funciona, en qué lugar funciona perfecto todas estas áreas por velocidades que estoy viendo? A ver, ¿dónde se les ocurre? Ahora, en ustedes. ¿Sí? No tanto, remitite a un lugar del sistema circulatorio, que es muy claro. ¿Dónde? Las válvulas cardíacas. Las 4 tienen tamaño diferente. Las más grandes, delante de cavidades de poca potencia, que son mitral y tricúspide. Y las más pequeñas, en este orden, primero la pulmonar, que es un poquito más grande, y luego la aorta detrás de cavidades más potentes. ¿Para qué tiene cavidades más potentes? Para que yo pueda que la fórmula me acelere la velocidad cuando hay lugares pequeños y sea un poco más relajado cuando hay lugares más grandes. ¿Qué sería del tamaño de la válvula aórtica en posición tricuspidea con el retorno venoso? Restrictivo. Porque no hay una cavidad potente detrás que bombee transestenosis. Estenosis relativa. Y si yo hago la fórmula en cualquier lugar del organismo, ahora reafirmo lo que vos me decís,
En cualquier lugar donde yo haga área por velocidad, siempre me va a dar 5 litros por minuto. Al menos que haya una estenosis lo suficientemente grave en donde esos 5 litros por minuto o la parcialidad de un tejido, como puede ser la carótida, la coronaria o la estenosis aórtica que te dejó clavado al resto del organismo, no cumpla con esta fórmula y área por velocidad cuadrado en la estenosis no sea la misma que la que está detrás. ¿Cómo se llama eso? Isquemia. ¿Cómo se llama en una estenosis aórtica? Bueno, síncope, lipotimia, angor, infarto, edema agudo de pulmón. O sea, para eso sirve entender estas cosas. Y si ustedes no tienen conceptualizado esto, van a hacer muchas macanas porque después no van a entender cuando les dicen, por ejemplo, los libros que te aconsejan cuando tenés un estenótico aórtico. Evite la hipotensión, evite la taquicardia. Divino. El libro, un amigo. ¿Cómo carajo se hace? Pero es verdad, si ustedes leen estenosis aórtica de cualquier libro, ¿qué te dice? Eso. Bueno, primero tenés que entender esto y luego vamos a ver cómo se motoriza la energía para no perderla, desde alguna manera, en una válvula estenótica. O la otra, que no tenga estenosis y que la energía se pierda igual. O ustedes piensan que las hipotensiones que tienen, ¿qué son? Un desequilibrio. ¿Cuántos de los pacientes que ustedes tienen que se hipotensan en el postinducción inmediato, ustedes piensan que es por depresión miocárdica? Al voleo, díganme, no importa, así, como sea, tentativo. De las hipotensiones que ven posinducción, ¿cuántos piensan que son por depresión miocárdica? De hecho, vamos al revés, ¿a cuántos le ponen inotrópicos? Sin patología previa te estoy hablando, porque el que tiene 20% de fracción de sección, sí. Pero sin patología previa, ¿a cuántos? A ninguno. ¿Y qué pasó con ese paciente si la bomba sigue andando bien? En realidad, vasoplejía es un término muy global. Como estamos viendo una clase de física, yo te voy a traducir lo que vos me decís, porque en realidad es cierto. Pierde retorno venoso, el retorno venoso no carga los vasos, el ventrículo tiene energía para brindarle al resto del aparato cardiovascular, pero no la puede motorizar porque no tiene con qué impulsarla. Porque el traslado de esa energía necesita de una conjunción, bomba eficiente, un vaso y un fluido que vaya por dentro. Si vos te quedaste sin el fluido, no puedes armar el modelo. Por eso muchos, si no hicieron un desastre, con darle Trendelenburg se arregla. Ahora vamos a ir viendo eso, porque lo que yo quiero es que ustedes aprendan a partir de estas fórmulas cómo se piensa sobre el paciente. Si logramos traducir eso, y esto no es una charla de física que al trasponer la puerta esa y marcar el pulgar en el sensor se olvidó, me parece más útil esto. Entonces los fluidos se mueven de un lado al otro por gradiente energético. Y si esa energía se pierde, ¿en qué forma se pierde acá? Calor y sonido. La velocidad es primero y el... Tal cual. Calor y sonido, porque vos cuando pones un estetoscopio acá escuchas un soplo. Es muy fácil. ¿Qué les estoy dando? La física del soplo. ¿Qué es la física del soplo? Velocidad aumentada, flujo turbulento. ¿Y cómo funciona? Más o menos como esto. Con un sistema de succión. De hecho, ustedes cuando se van de vacaciones, el ala del avión funciona por un sistema parecido. En realidad no tiene turbulencia en ningún lado el ala del avión. Lo que tiene es un sector más largo que el otro. Tal cual. Entonces en el sector corto va más rápido, en el sector largo más... o al revés, no me acuerdo cómo es. Pero no tiene turbulencia en ninguno de los dos lugares. Bien. Para darle sustentación. Por eso si pierde velocidad, ¿qué está perdiendo el avión cuando pierde velocidad? No, pues... Muy bien. Está bien, no necesariamente, porque si cambia el ángulo de ataque de los flaps, la puede mantener la altura. Lo cierto es que pierde energía. Y al perder energía tiene que hacer algo para compensar lo que cuando estaba con el sistema armado de un modo, ya no le está sirviendo porque tiene menos energía. En el caso de ustedes, cuando pierden presión, que sería caerse, lo que están perdiendo es energía. Lo que tenés que saber en qué lugar la perdiste. Bueno, la perdí desde la volemia, perfecto. La corrijo con volemia, o con posicionamiento, con lo que fuera, después vamos a ver. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, cuando ustedes pacientes... A ver, tengan cuidado con esto, porque si ustedes van a decirle a muchos de sus staff o a alguno, dice, mirá, creo que el paciente está perdiendo energía propulsiva para mantener el gasto cardíaco. Yo creo que el miércoles que viene al Congreso ya no van seguro, si lo dicen esta semana. Porque los van a matar, ¿correcto? Entonces hay que más o menos ir incorporando estos términos, porque si no, estamos hablando de pavadas.
Decir, che, le subió la presión, ¿y con qué se la subo? Y no sé, porque la verdad que no sé dónde está la pérdida energética. ¿Está en la volemia, está en la contractilidad o está en el tono vascular? Bueno, eso es lo que tengo que plantearme, básicamente. Y lo peor que puede venir es estos dos que salieron acá, que yo puedo tener asociados a estos problemas. Por ejemplo, el grandote lo armo porque se hipotensó el paciente, pero además el paciente tenía de repente una carótida. ¿Y qué pasa si yo le hago perder una carótida ocluida? En general tienen dos carótidas. Vamos a pasar por ahí. Bueno, una carótida ocluida. Entonces yo, la carótida ocluida, necesito darle mucha energía por detrás para que pueda vencer el gradiente y pueda tener de acá un flujo mínimo que no sea motivo de isquemia cerebral. Pero ¿qué pasa cuando yo, en la base, que es el proveedor de acá atrás, tengo secuenciadas las estenosis? Como puede ser una estenosis aórtica asociada a una estenosis coronaria. Esos son los pacientes que hacemos la inducción de cardíaca. Y a veces ese paciente viene un mes antes de la cirugía cardíaca a operarse de una carótida, con la estenosis carotidia, para operarse ese día y estás acá funcionando como el día que lo diagnosticaron. La estenosis aórtica y la coronaria superpuesta. Lo operamos de carótida, a los 20 días, si todo anduvo bien, viene a ponerse en circulación extracorpórea. ¿Y cómo manejamos los gradientes estos? Básicamente, haciendo que desde acá haya la energía necesaria. Por eso, acá viene otro consejo. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene estenosis aórtica y viene con 180-100, 180-90, 180-70, 190-100, 190-90, vieron que tiene esas presiones diferenciales altas los estenóticos aórticos. Bueno, mirá, la verdad que está hipertenso, no me gustan mucho esos valores. Mira, más vale que te vayan gustando, idiota, porque lo que vas a perder es gradiente transestenótico y te vas a quedar sin flujo en el ostium de la coronaria y va a ser isquemia, y te vas a quedar sin flujo en la carótida y va a ser isquemia del otro órgano. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque los valores de presión, vuelta otra vez, porque estamos hablando de eso, no me gusta esa presión. ¿Y qué es que no te guste a vos? De hecho, ¿qué es que no me guste a mí? No sé. En realidad tiene necesidades el paciente que yo tengo que solucionarle, básicamente. No sé qué es lo que no me gusta. Sé que le va a ir mal con algo, que es diferente. Bien. Bueno. Pará, voy a volver a la anterior, que no sé qué quedaba, porque había un orden de esto. Pero lo que quería era mencionar esto. Fíjense todas estas cosas. A ver. Acá. Claro. Nosotros, esto yo ya se los mencioné, creo, en realidad. Lo que nosotros tenemos sensores son de shear estrés. No tenemos sensores de presión, están ubicados nada más que en un lugar estratégico, en la carótida y a la salida de la aorta. ¿Por qué? Porque el organismo dice, mira, si vos me das buena presión, o sea, estiramiento, porque esa presión que sensan, lo sensan los sensores de estiramiento, no sensan los sensores de presión de fuerza sobre área. La fuerza sobre área es un elemento que estira cosas y ese estrés tangencial, no longitudinal al vaso, me genera el estiramiento sobre los receptores. Esos receptores dicen, mira, ¿están bien o están mal las cosas? Y si están bien, dice, arreglátelas después. ¿Cómo se le arregla el organismo? Con flujos. ¿Y cómo se le arregla con los flujos? Con el shear estrés y los sensores de óxido nítrico. En realidad no son sensores de óxido nítrico, mecanotransductores, a partir de los cuales decide a dónde va el flujo. Nada más. Y con su autorregulación de cada órgano y se terminó. No es muy complejo para entenderlo así. Bien, entonces sabe de estiramiento. ¿Y por qué puse esta bomba de circulación extracorpórea yo acá? En realidad, esto se usa como soporte para la circulación extracorpórea cuando el paciente está en bomba, en bypass corazón-pulmón, perdón. En bypass corazón-pulmón. ¿Por qué la he puesto acá? Ocurre una situación muy fácil. El volumen corriente, ven que acá este rodillo tiene una cosa acá y otra cosa acá. Esta cosa de acá está apretando la manguera, ¿la ven? Bien, cuando esto gira para un lado, en general va para este lado, antihorario, y llega por acá más o menos, el otro está empezando a apretar de este lado. Con lo cual hay un punto en donde los dos, cuando este entra, el otro está saliendo de aquel lado. La diferencia de distancia entre los dos es el largo del tubo, cuando este está tocando acá y el otro se está por ir. Eso, pi por radio al cuadrado por largo, me da el volumen sistólico de cada ciclo, de cada RPM. ¿Correcto? ¿Me siguen con esto? Bien. Acá no hay corazón, pero suele haber hipotensiones en estos pacientes. Suele haber hipotensiones. Marce, ¿qué pasa con el audio? Hay sonidos acá que vienen de ahí.
¿O no? ¿No? ¿Eh? Bueno, listo, listo. Porque salían, no sabía si por ahí no me están escuchando los demás. Em, entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo tengo que intercambiar con el perfusionista porque está hipotenso el paciente, fíjense lo que hacemos. Le decimos, aumenta las RPM. O cómo estás de RPM, porque no se puede aumentar infinitamente. Bueno, me dice, estoy en el tope. Bueno, perfecto. ¿Qué le está faltando al paciente? Si yo no tengo contractilidad, acá no tengo que plantearme la contractilidad. ¿Qué le falta? Volemia. ¿Por qué? Porque no está pudiendo generar el flujo y ese flujo no está pudiendo generar esa sensación de escape del fluido que genera fuerza sobre área sobre el vaso. Entonces acá es donde se ve claramente y se dejan las discusiones de qué es presión y qué no. La presión es secundaria, clara y taxativamente al flujo. Primero viene la energía, luego está el volumen, luego está el continente y recién podemos medir presión. ¿Les queda claro esto? Entonces, si no entendemos estas cosas, vuelvo a repetir porque en realidad hay mucho mito detrás de esto y son más sencillas las cosas cuando uno las entiende desde el principio. Perfecto. Bueno, nada. Acá eso funciona de ese modo. Me había olvidado que estaba ese videito ahí, ese animal. ¿Eh? ¿Ven cómo es? Así funciona. Bueno, listo. Esto es una cubeta, ¿sí? Que está abierta al aire ambiente. ¿Cuál es el sitio de mayor presión? ¿El de abajo o el de arriba? Bueno, perfecto, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Yo también. El problema es que de vuelta vamos a reafirmar eso. Si las cosas fueran de un sitio de mayor presión a uno de menor presión, el vaso se tendría que rebalsar. A la noche, mientras estoy esperando la cerveza, en algún momento la cerveza se me escapa del vaso. ¿Por qué? Porque dice que de un sitio de mayor presión. ¿Por qué no escapa esto? Está abierto arriba. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No, no es por tensión superficial. Me dijeron dos cosas. Gravedad, tensión superficial. ¿Qué más? Vamos. ¿Cómo? Pero la presión atmosférica y la gravedad no son lo mismo. Eso es lo que quería que cayeran. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a verlo. Bien, ahora vemos. Ustedes saben perfectamente que cuando se meten a bucear, ustedes no se fijan cuánto de grande es el mar, sino cuánta profundidad se van a meter. ¿Por qué? Por esta fórmula, básicamente, que es así. Esa columna tiene una presión 0, que es la de arriba, y una presión 1, que es la del fondo. Y acá mezcla la energía total del fluido, por eso se le pueden hinchar las piernas a ustedes. Es la energía mecánica, que es presión por volumen, la energía cinética y la energía potencial gravitacional o hidrostática. Ahora vemos. Y responde a esta fórmula, que deberían saberla. Yo no les tomaría un examen de esta fórmula, pero sí les puedo tomar cómo interactúan los componentes. Porque eso lo tienen que saber. La fórmula no es necesario, pero si ustedes tienen elementos que suman y elementos que dividen o lo que fuere, y elementos que potencian al cuadrado, evidentemente tienen que considerarlos. Porque cuando ustedes hablan de presiones y hacen un vasoconstrictor y no son capaces de contemplar el radio a la cuarta del vaso, están haciendo mal el fármaco. Porque están actuando sobre una fórmula física que tiene la cuarta potencia. Es una real cagada mover un poquito de eso. Yo te digo que te voy a reducir el sueldo a la cuarta potencia y tengo una manifestación en la puerta. Ahora le reduzco el tamaño del vaso a la cuarta potencia y no, ya le subió la presión. Ahora me quedo tranquilo porque el numerito rojo está lindo. ¿Entienden eso? Bien. Acá los que componen la fórmula son estos. La presión mecánica, que es la P grande, la densidad del fluido. Entonces, si yo estoy cambiando la densidad del fluido, que es esta de acá, la P griega, y digo que densidad y no dije viscosidad. Y acá me remito a aparato respiratorio.
Porque si yo tengo en cuenta que el fluido aire va hasta la generación 17 por convección y de la generación 17 para adelante por difusión, no es lo mismo la densidad en la convección que la densidad en la difusión. Chan. Por eso cuando respiran helio... Ah, qué lindo. ¿Qué pasa cuando respiran helio? ¿Cómo le sale la voz? Finita. Bien. Bueno, entonces todo se relaciona con todo. Bien, velocidad, que acá la vemos elevada al cuadrado. Aceleración de gravedad, que tiene un número, 9,8. ¿Sí? Aceleración de gravedad. Y altura de la columna. Entonces, esta fórmula rige cuando ustedes se meten en el agua. Por eso se le tapan los oídos. Y compensate, dicen, porque ¿qué tenés que hacer para compensar? Bueno, hacer fuercita desde adentro para que la trompa de Eustaquio supere la presión desde afuera, porque si no te rompe el oído. Más o menos así, es más complejo. ¿Sí? Bien, la presión por sí misma no dice nada en la medida que no vaya acompañada de un cambio de volumen de un lugar al otro. Flujo, de vuelta. Flujo. Y acá nos estamos metiendo en otro problema. Porque ¿qué es lo que determina la disponibilidad de oxígeno distal? El flujo. Los mililitros por unidad de tiempo de sangre que llegan cargada de oxígeno. Entonces, sea por la razón que sea, cuando yo pierdo gradiente energético, pierdo esa presión oligofrénica que veo en el monitor, pero en realidad estoy perdiendo gradiente energético que es incapaz de transportar el fluido, que en realidad lo que está haciendo es no pudiendo entregar el oxígeno que necesitan los tejidos. ¿Me siguen la idea de esto? Bien. Esta es la misma de hoy, nada más que ahora ya la voy a animar nada más, no tengo mucho para comentar de esta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá de este tema? ¿Con qué se encuentran ustedes todos los días? ¿Qué les ocurre? ¿Qué vieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué les preguntaron? ¿Qué les dijeron? No sé, lo que sea. Miren que esto tienen que hacer los planteos acá, chicos. Ustedes se van sin ningún planteo y va a ser un problema menos que solucionen. Yo les doy ese consejo. A ver qué viene acá. Bueno. Esa es la central de operaciones de todo lo que no es los grandes conductores. Porque acá está el endotelio con toda su estructura y ahí adentro está metido todo esto. Que nosotros cuando vemos las proporciones en las que tenemos los sensores de presión, o en este caso ya estamos sabiendo que son de estiramiento. ¿Y cómo se va a poder estirar un vaso? Bueno, se va a estirar en la medida que tenga la suficiente cantidad de volumen y que sea propulsado por la suficiente cantidad de energía. Si no, no se estira. Que es lo mismo que cuando ustedes miden la presión en el monitor. Entonces, lo que no es eso, será esto, que es el control de flujo. Autorregulación de distintos órganos a partir de distintos estímulos. Puede ser de CO2 si es el cerebro, puede ser de adenosina si es el miocardio, según el estímulo que necesite y que cada órgano se las arregle. Puede ser de adenosina también en el hígado con el buffer hepático, en función de todo el intercambio endotelial. Por eso tenemos aproximadamente 7 canchas de tenis, si no me equivoco, de endotelio. Y tenemos, no sé si llegamos a unos pocos miligramos de sensor de presión. Nada más. Pero están como un radarcito ahí a la salida. Si eso está bien, le dice al endotelio, arreglátela. Yo desde acá te estoy censando que todo está bien. Y si censo que está mal, trato de arreglarlo. Pero como no sabía nada del anestesiólogo, no lo pude arreglar. Me cagó. No se cagan de risa porque eso es así. A ver, es así. Bien, así que endotelio, arreglate. Bueno, bien. Los actores de la película. Y acá más o menos alguna cosa ya hemos visto. Esto lo vimos. Perfecto. Bueno, que les quede claro, lo pasamos más o menos rápido, vamos a otra cosa. Por eso no funciona si no se las precarga y no eyectan con exceso de poscarga. Ambos. Bien. Esto también. Y acá. Esto también es del Guyton. ¿Y qué utilidad le dan ustedes a esto?
Entonces, si yo ya lo vi en fisiología, vamos a venir con esto, bueno, mira, vamos a aplicarlo a la anestesia y vamos a ver que es un poquito diferente. Si yo tengo estos 3 caños, y les dije recién que el radio a la cuarta incide sobre la fórmula de Poiseuille, y tengo una cabeza de presión de 100 milímetros de mercurio de este lado, cuando hago la fórmula, con este caño puedo tener 1 mililitro, con este otro 16 y con este 2,56. ¿Por qué va aumentando tanto? Porque estoy a la cuarta potencia. Pero acá yo hice otros redondelitos. Y esos redondelitos tienen que ver con esto. Con la parábola en la cual se mantiene el flujo laminar a la hora de transitar por el vaso. ¿Y por qué he hecho estos redondelitos? Porque en realidad cuando yo tengo un vaso pequeño, a causa de un vasoconstrictor, lo que estoy simulando es este que tiene pocas capas y la parábola es más plana y no tan puntuda. Eso es restricción al flujo. ¿Por qué? Porque todas las capas empiezan a aparecer a la que roza el endotelio, que es la más lenta de todas. Si yo tengo 2 capitas, va lento, a causa del vasoconstrictor. Y si tengo 50 capitas, la del medio va veloz por acá lejos, y las otras 2 están haciendo de facilitadores de la del medio. Entonces, cuando yo hago un vasoconstrictor, lo que estoy haciendo básicamente es subiendo la presión, pero pareciéndome al modelo de arriba. Bienvenidos a la fenilefrina y al aumento de presión. Fenilefrina o cualquier vasoconstrictor, no importa. Hacen esto. Levanta la presión, subió a 150 a 100, me pasé un poquito, hacerle un poquito menos. Bueno, ¿sabés qué es hacerle un poquito menos? A este que le pusiste 3 capitas, agregale 2 más. No se rían porque esto es desastroso, no entender esto. Por otro lado, si yo tengo un paciente anémico que se está pareciendo a este porque el shear estrés de la anemia determinó vasodilatación distal y el paciente está sin presión, o por lo menos con valores críticos de presión, hacerle un vasoconstrictor, en primer lugar, es romperle con el mecanismo de defensa que tiene para la anemia. Y en segundo lugar, es volverlo a un sector de viscosidad falsa a partir del radio a la cuarta. Por eso a este paciente se lo deja de este modo y lo que hay que reponer es viscosidad. Es lo mismo que si llega una chica con hipermenorrea y yo para la hipotensión ortostática le digo ponete esta bombita de Nora. Es lo mismo. A ver, no se rían porque cuando ustedes le hacen a un hipovolémico o a un anémico un vasoconstrictor es eso. Entonces parece ser que si yo le doy la bombita a la chica que viene al consultorio soy un desmadrado y si lo hago en quirófano como soy un ignorante de lo que sucede es el mejor vasodilatador coronario, la ignorancia. Entonces no me preocupo por nada. Sí, la ignorancia es un gran vasodilatador coronario, es mucho mejor que cualquiera de los demás. Es mucho mejor que la adenosina, que el óxido nítrico, que todo. Vos no te preocupás por nada. No tenés ni siquiera noción de miedo. ¿Sí? Y cuando empezás a saber, primero tenés miedo y cuando terminás de entender te da seguridad. Depende de qué camino quieras transitar. ¿Sí? ¿Es así? Bien. Y acá viene todo esto, que es el acople ventrículo-vascular, que lo he puesto como para recordar. Como ustedes verán, esta la voy armando en la medida que... no la armé hoy, pero las voy armando porque es necesario ir hilando temas. El acople ventrículo-vascular, yo les he mencionado más que nada la parte del ventrículo derecho. En lo que es la interacción corazón-pulmón, el área de corte transversal, ocurre lo mismo de este lado. Lo que pasa es que como este ventrículo es más potente, el rango está corrido, el rulo presión-volumen es rectangular respecto del triangular del ventrículo derecho, pero es exactamente los mismos conceptos. Hay un momento en que claudica, lo hace más tarde. ¿Se acuerdan esa abscisa y ordenada en donde vimos cómo claudicaba el ventrículo derecho primero, que caía rápido, y el ventrículo izquierdo que ante la poscarga, bueno, cómo disminuía el volumen sistólico? Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Lo cierto es que viendo un poco más desde la física esto, podemos decir que es la interacción dinámica y coordinada en el tiempo entre el ventrículo y el árbol vascular distal a este. Por eso no dice ni ventrículo derecho ni ventrículo izquierdo. Entonces, lo que quiero, por eso le di esta charla, es medio como una salida de la respiración y una entrada a vascular. La energía cinética, que es la impulsora de la sangre, que es relativamente lenta, y la energía de deformación,
que es de pulso, que es más rápida y viaja por delante de la cinética. Ustedes sabían que en el árbol vascular van viajando ondas que no van acompañando al flujo y que regresan desde distal. Uy, gracias. ¿Quién prendió el aire acondicionado? Muy bien, muy bien. ¿Se prendió solo, Marce, o...? Muy bien, estábamos. Bien. Esta frase de acá sirve para recalcarles algo. Cuando ustedes están haciendo el análisis de la onda pletismográfica y esos tipos de monitoreos, o ven la posición de la dicrota en una onda de presión arterial invasiva, lo que están viendo en realidad son ondas sinusoidales. Esas ondas sinusoidales lo que hacen es viajar independientemente del fluido. Sí, entonces ya lo vamos a ver mejor a eso, pero básicamente cuando el corazón expulsa la sangre, no expulsa solo la sangre, larga un montón de sonidos. Del mismo modo que cuando yo tengo, no sé, una banda, hay un montón de sonidos. Esos sonidos, si hay alguien que tiene una dificultad para oírlos, los va a dejar de percibir, y el que tenga buena sensorial auditivo va a percibirlos a todos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener el sensor adecuado, por eso está. De hecho, cuando ustedes le hacen un vasoconstrictor a un paciente arteriolar, en presencia de una energía sostenida desde el parte del corazón, lo que están haciendo es aumentar la ecogenicidad del árbol vascular distal. ¿Qué significa eso? Yo emito un sonido. Ustedes saben que si hacen eco contra alguna cosa, en la medida que ustedes estén más cerca, el eco vuelve más cerca. O si gritan más fuerte o a otra frecuencia, vuelve rápido de vuelta al lugar de origen. Lo que pasa con el árbol vascular es una cosa similar. Y hay veces que eso no es bueno. Es bueno siempre y cuando llegue a la raíz de la aorta rebotado luego de haberse cerrado la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque promociona el flujo coronario y distiende la raíz de la aorta en función del Winchester que ocurrió en el fin del diástole. Pero si llega muy anticipadamente, eso le puede agregar una poscarga al ventrículo durante la fase final de la sístole. Y eso no es bueno. Lo digo así como para que sepan que eso está metido acá, pero no es el momento ahora de explicarlo. El concepto de rigidez vascular o de resonancia aumentada, que acá, cuando ustedes tienen que ver, un consejo aquí, cuando ustedes tienen que ver hoy día, a la luz de lo que se conoce, el efecto de una droga vasoconstrictora, en realidad lo que se observa detrás de la droga no es si aumenta o baja la presión, se observan todas esas cosas también, se observa el gasto cardíaco, el índice cardíaco, todo, pero básicamente lo que se observa es cómo cambia la resonancia arterial. La resonancia arterial no la tiene que cambiar demasiado un vasoconstrictor, porque si no es una oponencia al flujo o un trabajo miocárdico aumentado. ¿Correcto? Entonces, cuando evaluamos el vasoconstrictor, el dato estrella es este. Los demás tienen que estar, por supuesto, porque no puede dejar de estar los demás, pero el dato estrella es cuánto la impedancia vascular cambia con ese vasoconstrictor, sí o no. Entendiendo que la impedancia puede cambiar de dos maneras. Una es porque reduzco el diámetro del vaso, u otra es que si yo al vaso lo dejo igual, hago pasar más flujo y también cambia. Entonces, la idea de que si hay algún cambio de impedancia, sea por mayor flujo y no por menor diámetro. ¿Estamos con eso? Entonces, si ustedes entienden esos conceptos, cuando ustedes tengan que corregir ahora una hipotensión arterial, van a empezar a fijarse en gradientes energéticos, en cómo esos gradientes energéticos se transmiten, si el corazón es capaz de generar la energía o no. En el caso de que sí, tengo que irme al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Bueno, la relación entre continente y contenido. Y si yo no he perdido sangre porque no está el quirófano lleno de sangre, evidentemente lo que hice fue redistribuirlo dentro del paciente por mi inducción anestésica. ¿Por qué? ¿Y qué estoy perdiendo? Gradiente energético. ¿Perdí bomba? Quizás no. Y en el caso de afirmar que no es así, lo que me está faltando es que esa bomba no tiene cómo transmitir al árbol vascular la energía que es capaz de emitir. ¿Y cómo la transmite? Bueno, mirá, si le llega sangre, la energía la transmite. Es lo mismo que yo les haga, no sé, empujar un fluido en un tubo con la mano así o con un émbolo y el fluido se los ponga lejos. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Y no, dice, mirá, ¿qué pasa si ustedes tienen el rinconcito de la jeringa con fluido, pero por arriba sale aire? Está por debajo del nivel del pico de la jeringa. No lo empujan. ¿Hasta cuánto? Hasta que no lo aprieten lo suficiente
¿Y qué gastaron? Todo un montón de energía hasta llegar a ese sitio. Es lo mismo que le está pasando con el paciente con su hipotensa, por hipovolemia. ¿Y aumentarle la resistencia arteriolar estaría bien? Bueno, sí, hay veces que sí, porque tampoco hay que ser talibánico. ¿Y en qué momentos es necesario aumentar la resistencia arteriolar? Bueno, cuando yo tengo un problema carotidio o coronario, tengo que solucionar por lo menos el tema de la raíz de la aorta, mejorar esto acá nada más. Después los flujos del resto del organismo, antes de hacer un infarto o una isquemia cerebral, los voy a mejorar dentro de un rato. Entonces, les tienen que quedar estos conceptos, porque está bueno tener en cuenta esto, pero no hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque es personalizado, es para este paciente, no sé si para el que sigue va a ser igual, o para este mismo dentro de un rato. ¿Por qué? Porque el modelo me va cambiando. Entonces, conceptualmente lo que tengo que reponer es volemia para que la bomba siga pudiendo ejercer la presión que es mejor dicho, la energía que es capaz de transmitir. Que una vez que esa energía se transmite a los vasos, esos vasos tienen fuerza sobre área, esa fuerza sobre área me da presión recién. Pero sin lo otro no voy a tener presión nunca. Y que bajando el radio a la cuarta no siempre es bueno. Y que hay situaciones en las que es necesario hacerlo en urgencia. Yo no puedo esperar 10 minutos hasta solucionar este problema con un ST así de grande o con una carótida ocluida. Necesito gradiente transestenótico en esa estenosis para que del otro lado, en la demanda de oxígeno, haya como llegada. Como llegue. Bien. Rebote anticipado de la onda de pulso, ya lo he dicho. Bueno, sigamos con esto. Bueno, y acá viene otra cosa. Esto es lindo. Hacemos un descansito. Bien, bien porque viene dura. Si quieren se mueven un rato o lo que quieran. Hay algunos ejercicios para hacer sin moverse el lugar, pero no quiero porque van a sacar fotos, va a salir por la web, entonces no voy a hacer. Les voy a hacer son dos diapositivas que les quiero mostrar algo nada más. Es para una clase que estoy preparando para el congreso, pero en realidad surgió una pregunta de uno de los compañeros de ustedes. Y ustedes están en una etapa ahora en la que están con la adquisición de datos. Entonces, los más curiosos o los que ven cosas empiezan a tener un montón de dudas. Dudas que todavía por ahí no se les pueden resolver en lo inmediato, porque sabemos que necesitan una base para resolver las dudas. Entonces, como respuesta a lo que el compañero de ustedes me preguntó, me surgió esta diapositiva. Este paper, que es un editorial, están dos grosos aquí, que es Manu Malbrain, que es este de acá, y Asriel Perel. Malbrain ha venido aquí al Congreso de Buenos Aires anterior y Perel es un invitado de este congreso ahora, que está en el área de hemodinamia. Vamos a hacer algunas cositas, ¿sí? Inclusive, para los que se pueden acercar, un tema interesante, vieron los temas de la variabilidad, volumen sistólico y todo eso. Perel es el que diseñó prácticamente dentro de uno de los monitores que tenemos en el mercado el tema de la BBS. Y lo traemos acá a Buenos Aires y yo voy a meter el bocadillo en el medio de la charla de él con un tema que todavía está en desarrollo en realidad, que es cuánto las variables de monitoreo hemodinámico dinámico, como es la variabilidad volumen sistólico y la variabilidad presión sistólica, parámetros que tenemos muchas veces en los monitores, nos sirven como diagnóstico en una zona gris que hay entre 8 y 13, 9 y 13 de BBS o de BPP, cuando estamos ventilando protectivo con volúmenes corrientes de 4,5, 5,5, 6,5 versus los de 10, 8, 10 que fueron validadas las técnicas. Entonces me voy a meter así como abogado del diablo en el medio y lo vamos a torear un poco a él para que nos hable algo de eso como respuesta. Entonces, pero lo que les quiero decir es esto. Esto es un editorial que ellos mandan a Critical Care ya en el año 2016. Y fíjense lo que los tipos se plantean. El cuestionamiento de la medicina basada en la evidencia que tanto abrazamos, estamos hablando de monitoreo hemodinámico. Monitoreo hemodinámico en la era de la medicina basada en la evidencia. Vieron que ustedes cuando nombran medicina basada en la evidencia hay una especie de genuflexión generalizada. ¿Sí? Cosa que no está mal para determinadas áreas de la medicina, pero que puede estar mal para otras.
De hecho, cuestionan en este paper la medicina basada en la evidencia y la utilidad en el monitoreo hemodinámico. Ahora vamos a verlo por qué. Vamos a ver por qué eso. También cuestionan los estudios aleatorios controlados, que se sabe perfectamente que son útiles para un grupo. ¿Para quién? Para los que se hizo y los que dio buen resultado, pero probablemente no quepa para otros. Es necesario que se vayan enterando de esto, porque cuando ustedes lean papers y adhieran a determinadas cosas, desde lo que le decimos acá hasta lo que lean, no importa, van a tener que tener en cuenta este tipo de cosas. Las limitaciones propias de la complejidad del monitoreo hemodinámico. ¿Qué es eso? El monitoreo hemodinámico es una cosa absolutamente compleja, que en realidad es una evolución permanente de quien lo ejerce. No es aprendo monitoreo hemodinámico. ¿Cómo se hace? Bueno, mirá, venite unos añitos y vamos viendo. De verdad, es así, es muy complejo hacer monitoreo hemodinámico, especialmente cuando el monitoreo hemodinámico lo estamos viendo en nada más ni nada menos que interactuando con la ventilación mecánica, como una pequeña variable, como si eso fuera poco. Primer cosa. Segundo, la relación de la variable monitorizada versus la decisión terapéutica correcta. Ja, ja, ja. ¿Les dice, aclaro esto? ¿Es necesario que me amplíe? No. Bueno, bien. Y por último, la normalidad de una variable no significa adecuación para ese paciente. Por eso es muy difícil enseñarlo y es muy difícil aprenderlo. No es imposible, es difícil, es dificultoso, hay que estar muy atento, hay que leer mucho, hay que caminar al lado de la persona que sabe mucho para poder aprenderlo, porque es una especie de oficio basado en ciencia. El carpintero le enseña el oficio a la otra persona, pero también el carpintero sabe cuándo la madera hay que cortarla, cuándo es buena para un mueble, cuándo es buena para el otro. Por otro lado, yo me tomé el trabajo de ejemplificar este artículo ¿cómo? ¿Qué? De hacer esto. Basado en ese artículo, yo tengo la campana de Gauss. ¿Para qué puse la campana de Gauss? Porque a mí me encanta, cuando nosotros leemos un paper, de repente tenemos un paciente que está metido ahí. Que es cuando la estadística nos dijo, mirá, en la zona azul del centro están este grupo de pacientes que estás leyendo el trabajo. ¿Sí? Bien, pero hay un problema. En primer lugar, el paciente que yo tengo arriba de la camilla no sé si pertenece a ese. Lo tendré que determinar yo. Ya arranqué con un gol en contra. Primera cosa. Segunda cosa, yo no sé dónde va a transitar, cómo va a estar dentro de cualquiera de estos lugares de la campana de Gauss durante mi accionar anestésico. Con lo cual, si sigo plantado en lo que aprendí al principio, probablemente me esté yendo mal con el mismo paciente que hasta podría haber diagnosticado adecuadamente cuando llegó. Esto es monitoreo hemodinámico. Esto es monitoreo hemodinámico. Entonces, si ustedes no piensan de esta manera más o menos amplia, muy abierta, que lo que leen van a tener que ser muy sagaces y van a tener que tener mucha suerte para que el paciente que les tocó en la camilla coincida con lo que le hicieron hace un rato. Y que después de eso, en el mejor de los casos, lo puedan mantener dentro de lo que le hicieron hace un rato. Entonces, era esto nada más. No, ya está. Entonces, no, porque sigue otra cosa. ¿Por qué puse esto? Porque en realidad nosotros vamos a empezar a hablar estamos hablando de ventilación mecánica, vamos a hablar de hemodinamia. Yo decís, bueno, ¿cómo es eso? Y mirá, hay algunas cosas necesarias para aprender que son muy importantes, que si no las aprendés no vas a poder empezar a pensar. Y después que empezaste a pensar tenés que sacar conclusiones. Y cuando sacaste conclusiones, ver cómo se está comportando dentro de toda esa línea que moví, la campana de Gauss, dónde está el paciente mío. Y capaz que no está siempre en el mismo lugar. De vuelta, cuando ustedes vean cómo se maneja una estenosis aórtica, evite hipotensión, evite isquemia miocárdica. Divino. Decime cómo se hace. Claro, el libro no lo explica cómo se hace. ¿Por qué? Porque para eso están en una etapa de formación en la cual requiere conocimiento teórico, integración de la teoría, práctica tutorada, destete progresivo. Básicamente es así. Entonces, volviendo a lo que estábamos, que
creo que les voy a volver a repetir esa diapositiva en algún momento, porque me parece muy útil que ustedes tengan en cuenta esto cuando leen cosas. No porque la literatura mienta. En realidad, la literatura saca conclusiones gaussianas, por dos motivos. En primer lugar, porque la estadística se lo permite y porque justifican estadísticamente lo que hicieron metodológicamente. Y en segundo lugar, porque cuando vos tirás dentro de las dos zonas azules, quienes no tienen poder de decisión autónoma se manejan más o menos bien dentro de las dos desviaciones estándar de los pacientes que tienen en la camilla. Y cuando se empiezan para los costados, o les va mal o tienen que llamar a alguien. En la etapa de ustedes, en la medida que se les vayan para los costados, lo que tendrían que hacer es tener nivel de alerta. ¿Qué significa eso? Veo que se me está escapando de las manos y tengo que tener un nivel de alerta adecuado y de conocimiento hasta que yo el nivel de alerta vaya cada vez acotándolo más y más, hasta donde puedo en algún momento extenderme por los extremos solo. ¿Quedó claro? Porque acá les estoy mezclando un poco de todo. Estoy mezclando la estadística, la fisiología, la formación, las etapas de formación, y un poco me estoy remitiendo a la foto esa que está en el campus de cómo es un residente. Se mezcla todo con el sol y la clorofila. No, mentira. Bueno, entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos el shear. Shear estrés. ¿Saben qué es el shear estrés? Sí. ¿Sí o no? ¿No saben qué es el shear estrés? Es el estrés por rozamiento en el endotelio que genera el fluido que va por dentro del vaso. Y ese estrés por rozamiento está biológicamente mecanizado a través de los mecanotransductores que están en las caveolinas. Las caveolinas que están dentro de los caveolae, que son los nexos de unión intercelular especializados. La deformación de esas especies de cilias proteínicas hace que se genere un estímulo a través del GMP cíclico, que en la medida que eso esté estimulado, el GMP cíclico actúa a través del óxido nítrico, vasodilatando el músculo lisovascular. Eso es shear estrés. Entonces acá tenemos dos o tres cosas, como la sangre rosa para deformarlos, ¿sí? Que cuando ustedes hacen vasoconstricción, en primer lugar, lo que están haciendo es que roce más. Y tiene una contrapartida, le hago un estímulo desde afuera con un fármaco que vence ese mecanismo, pero las cositas están deformadas como sí, pero no lo puede ejercer. Primer conflicto. Segundo conflicto, en la medida que yo aumento la velocidad de la sangre por alguna razón, una de ellas puede ser radio a la cuarta. ¿Por qué? Porque estoy simulando la zona del medio de la estenosis, pero en todo el árbol vascular. Si el corazón puede bombear, porque mientras el corazón tenga dentro de la línea de Frank-Starling, de la curva de Frank-Starling adecuado, cuando yo disminuyo el radio a la cuarta, el corazón puede seguir bombeando. Y al disminuir el radio a la cuarta para pasar el mismo flujo, ¿qué está pasando? Aumenté la velocidad. ¿Vieron para qué sirve el gradiente transcendental? Para todo. Bien. Pero vamos a tratar de explicar un poco más lo que es el flujo laminar y cómo esto se... Ustedes ven que acá arriba hay una placa estacionaria y una placa estacionaria abajo. Con lo cual significan las dos paredes del vaso, superior e inferior. En la medida que nosotros hacemos transitar un flujo por ahí, ahí aparece una placa en el medio, que es la que corresponde a la punta de la parábola del flujo. Y acá les pido que vayan recordando que cada una de estas rayitas de flecha es uno de los circulitos concéntricos que estaban en la fórmula de Poiseuille a la derecha. Es lo mismo. Entonces, esto se mezcla con un montón de cosas. Se mezcla desde los flujos, la disponibilidad de oxígeno distal, la viscosidad de la sangre en la hemodilución, la reposición volémica con fluidos o con elementos formes, hasta el radio a la cuarta y la bomba cardíaca. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, me da esa parábola. Y sabemos que cuanto más rápido vaya, si no ha cambiado la distancia entre las dos placas estacionarias, la parábola va a ser más puntuda. Pero si la distancia entre las dos placas cambia, ya vimos que hay como si fueran menos circulitos concéntricos. Entonces son menos facilitadores y todos se empiezan a parecer a los que están cercanos al endotelio, que son los que van más lento. Son los capaces de generar shear, porque estos de acá no lo hacen.
Y si yo tengo que todos se parecen a esto, porque esta placa de abajo la traje al tercero, mi parábola va a ser mocha. Como lo dibujé en la otra que estaba antes. ¿Sí? Menos puntuda. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Fíjense que el título cambió. Shear Stress y Shear Rate. La tasa de shear. La tasa de shear. Si ahora yo hago medio vaso, de la mitad para abajo está haciendo. Placa, el eje móvil al medio y la placa de endotelio vascular fija abajo. Lo que sucede ahora es que tengo media parábola. Esa media parábola me genera la parte más larga allá y la parte más cortita acá. Ese ángulo entre el más rápido y el más lento genera un ángulo de ataque que se llama tasa de shear entre el más rápido y el más lento. Eso a mí me determina que cuando tengo un paciente anémico, la sangre por aquí vaya, si no ha cambiado el radio a la cuarta. ¿Por qué no cambia en el anémico el radio a la cuarta? En la chica que llegaba con hipermenorrea. Porque básicamente, al ponerse anémica, estoy transitando el camino hacia un fluido newtoniano, se puso menos viscoso, la menor viscosidad genera menos rozamiento y el menor rozamiento genera automáticamente más velocidad. Y ese automáticamente más velocidad deforma las caveolinas y a través del óxido nítrico vasodilata. Por eso, históricamente, que yo sepa, los anémicos normovolémicos que llegan a los consultorios tienen hipotensión ortostática, un poquito de taquicardia e hipotensión arterial. Carajo. Entonces, ¿por qué digo la palabra esta? Porque en realidad, si yo no traslado esto a cuando un paciente se me está poniendo anémico en quirófano, estoy leyendo mal el cuadro. Y bueno, no, pero la taquicardia no, mirá, flaco. Si el paciente está beta bloqueado y vos estás con 0,5 microgramos kilo de remifentanilo, la taquicardia va a venir premortem. Esto me lo tengo que ir imaginando cuando estoy reponiendo volemia y cuando yo repuse 1 litro de líquido claro y el paciente tenía 29 de hematocrito de arranque. No puedo pensar que la viscosidad y el shear stress va a estar igual. Y si tengo hipotensión, estoy entendiendo mal el cuadro haciendo vasoconstrictores. Es lo mismo que la chica de consultorio que yo le doy una bombita de Nora de regalo cuando viene para la hipotensión ortostática, en vez de mandarla al ginecólogo. Bien, entonces, nada, es lo que acabo de explicar, no dice nada nuevo, ahí abajo. Bien, eso es la tasa de shear. Bien, acá tenemos un poquito cómo se genera el shear relativo a la viscosidad, y ya lo he dicho, pero en realidad la viscosidad va a ser igual a esto, básicamente, que se da en Poise. Dinas por centímetro, por segundo por centímetro cuadrado, en el sistema CGS. El agua tiene una viscosidad de 1, ya lo dije, el plasma 1,5, no lo había dicho esto, y la sangre 3,4, según cuánto sea el hematocrito. Obviamente, un paciente con una cardiopatía congénita puede tener 5 de viscosidad por hipoxia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque el paciente cuando yo lo hemodiluya se va a vasodilatar. Y si se va a vasodilatar va a cambiar los shunts. Y si cambia los shunts se puede poner hipóxico. Y ahí hay que bailar lindo. Con la fisiopatología de la cardiopatía congénita para corregirla. Farmacológicamente, 1. La corregirá el cirujano después. Pero tiene que llegar vivo el paciente a entrar en bomba. Bien. Sí. Pará. Vamos, micrófono, si no... En el anémico, en el paciente anémico, que recién decías de la hipotensión, ¿qué sería mediado entonces por óxido nítrico, por todo lo que estás explicando del shear stress? Si el paciente está normovolémico, sí. Si está anémico e hipovolémico, va a tener 2 componentes. Va a tener el componente de la anemia y el componente de la hipovolemia. Por eso, pero en el normovolémico. En el normovolémico sería por un... No es lo que digo yo, eso es lo que ocurre en la naturaleza. No, pero un poquito sería antes de que yo apareciera. Sería por ese mecanismo. El óxido nítrico mediado es el mecanismo de compensación. Cuando vos le haces un vasoconstrictor arteriolar para poner el monitor en el número que te gusta, lo que estás haciendo es oponiéndote al mecanismo nativo que tiene tu organismo para solucionar el problema de disponibilidad de oxígeno. El organismo no te dice a vos, mirá, como tengo menos camioncitos transportadores de oxígeno, necesito que vayan y vengan entre el pulmón y el tejido periférico más rápido. Lo hace mediado a través de shear stress. Sin preguntarle a nadie, lo hace bien sin anestesiólogo.
Es así. Es así. Justamente los camioncitos, me había olvidado de dar ese ejemplo, lo que hace es eso. Decir, bueno, yo tengo 18% de hematocrito. Para no entrar en hipoxia tisular, necesito taquicardia, motor y normovolemia. ¿Por qué? Porque si encima me pongo hipovolémico, no estoy cumpliendo con la fórmula de traslado de energía. Entonces necesito que esté normovolémico. ¿Qué es lo que le pasa a una chica que está con hipermenorrea? A ver, gente, no es muy difícil. Entonces, esa chica que dice, mira, no podés seguir perdiendo sangre. ¿Por qué? Y porque si seguís perdiendo sangre te va a tener que hacer un legrado, ver que tenés un diagnóstico, porque si seguís perdiendo sangre te va a pasar lo siguiente. Tu retención hídrica para mantener volemia te va a seguir permitiendo estando normovolémica, pero el óxido nítrico va a ser tanto circulando y la taquicardia va a ser tanto que te vas a poner hiperdinámica. La hiperdinamia da lugar a la aparición de soplos de una chica que no tiene patología cardíaca. Esa hiperdinamia es devenida de la vasodilatación oxidonítrico mediada por el cambio de shear estrés a partir del cambio de viscosidad. Entonces dice, no, doctor, yo no me quiero hacer nada. Bueno, depende de vos, te voy a estar esperando, porque en un tiempito, cuando te pongas lo suficientemente anémica, no te vas a poder levantar de la cama. ¿Por qué? Porque no sos capaz de soportar el tiltés positivo que tengas, porque tu sistema simpático adrenal no es capaz de compensarte por la cantidad de óxido nítrico cuando hagas el ortostatismo. La biología funciona así. Si vos no pensás en cómo funciona la biología, estás entendiendo mal una anemia intraoperatoria. El problema es que lo que te falta de eso es ubicarte en tiempo y espacio de con quién estás trabajando. Por eso de vuelta a la campana de Gauss. De vuelta a la campanita de Gauss. ¿Dónde estoy con ese paciente? ¿Coincide con el paper? De hecho, se sabe perfectamente la relación entre la anemia y las complicaciones posoperatorias. Las anemias el paciente que ingresa anémico a quirófano y las complicaciones posoperatorias, se sabe perfectamente. Entonces, lo que estás inhibiendo es eso. Yo lo que te describí hasta recién es el mecanismo normal de la chica que llega al consultorio. ¿Y por qué llegó así? Mirá, la naturaleza lo estaba haciendo bastante bien. Lo que pasa es que cuando te vas del rango homeostático, hay un punto en que se termina la vida. ¿La naturaleza no puede compensar más? ¿Es eso lo que ocurre? ¿Qué le pasa a esa chica si no viene al médico? Bueno, va a poder no levantarse de la cama al principio, luego en cama va a tener mareos, y luego se morirá si no va a nadie. ¿Por qué? Porque la mató la ausencia de mecanismos de compensación ante la situación extrema. Nada más que eso. Por eso también hasta es gaussiana esa muerte que acabo de describir hipotética. ¿Por qué es gaussiana? Y porque no se mueren todos al mismo tiempo, no les ocurre a todos lo mismo, los mecanismos de compensación son tal y cual. Bueno, listo. ¿Y qué necesitas reponer? Porque eso es lo interesante. Eso es otro target de transfusión a discutir. ¿Dónde estamos con la viscosidad respecto de los hematocritos que nos aconseja la literatura versus las presiones que necesitamos? Y te doy un ejemplo. Mientras vos tenés pacientes normales no pasa casi nada. Pero el problema es cuando tenés un estenótico aórtico y seguís los targets de hematocrito y transfusiones que te indica la literatura. Y que está hiperdinámico antes de tiempo. Y que los gradientes transestenóticos aumentó la turbulencia. ¿Cuándo viste un estenótico aórtico con 25 hematocritos llegar a consultorio de pie? Ese no llega nunca. Y si llega, llega con Angor. Es así. No lo digo yo. Lo repito. Si llega, llega con Angor. Lo que quiero es que entiendan es eso. Entonces, ¿a qué sometemos a un paciente cuando nosotros lo dejamos evolucionar? Hacele 500 más, tirale 300, no sube la presión. Bueno, ahora hacele bolitos de... ¿Bolito de las pelotas de la...? No. Hay que reponer el mecanismo fisiopatológico que está originando esto. Bien. Bueno, eso hace que para bombear la sangre se necesite 3 veces más fuerza que para el agua. Porque justamente es más viscoso. Si yo le pongo miel a los vasos y además la enfrío, estará más espesa. Y será peor. Bien. La viscosidad varía inversamente proporcional a la temperatura. Bueno, acá les hago un comentario. Cuando nosotros trabajamos en circulación extracorpórea, hacemos 2 cosas para mejorar la viscosidad en el flujo no pulsátil. La primera es la hemodilución transitoria y la segunda es más hemodilución porque le voy a bajar la temperatura. Bueno, a ver,
Chicos, esto está todo el día funcionando en quirófano, estas cosas. No es que es una charla teórica, eso es lo que yo quiero que les quede claro. Y el que no lo ve es porque ignora. Como los cuernos. Y sí. Bueno, pero a ver, gente, si no somos un poco representativos, parece ser que la ciencia sola no alcanza para que sea necesario entenderlo. Esto no lo ves en quirófano porque no lo conoces. Entonces sos un ignorante que está mirando una pantalla que transitan unas líneas de colores. Eso es la diferencia entre mirar y hacer diagnóstico. Bien. Bueno, y acá tenemos un poco cuándo es la línea de cortes. De corte para esto, en realidad. Esto está hecho para fluidos, no para la sangre, para otro tipo de caños, básicamente, pero lo que quiero es no que se aprendan el número, sino que sepan quiénes la componen. Entonces tenemos el pi, que es un número fijo, el delta P. ¿Por qué delta P? En realidad hoy sabemos que es delta N, es delta E, de energía. El problema es que lo que yo tengo que medir es delta P. Y si hay delta P, debo inferir que hay energía. Y ahora esa es otra la visión de la presión. Eso si vos la transformás en flujo y si la das vuelta es resistencia. Si pones lo de abajo arriba es resistencia. Es lo mismo. Claro. Das la vuelta a la fórmula, lo de abajo lo pones arriba y es resistencia. Bueno, y el radio a la cuarta lo he puesto en otro color. 8 por N, que es viscosidad, por largo de los vasos. Por largo del vaso, básicamente. Bien, ustedes cuando tienen esta fórmula y el suerito es un 20, para aumentar el gradiente dicen, levantale un poquito. ¿Y qué es eso? Ahí estoy modificando el Poiseuille y el gradiente gravitacional. Lo que pasa es que si le decís a alguien, mejorame el gradiente gravitacional del suero y optimizame la fórmula de Poiseuille porque tengo un radio a la cuarta pequeño. ¡Ja! Primero te cagan a trompada y después ven qué hacen con lo que le dijiste. Bueno, es otra forma de expresar lo mismo. Bien, y el Reynolds es cuando pasa a turbulento. Hay una línea de corte que lo que contempla es la velocidad lineal, el diámetro, la densidad y la viscosidad, ambos. Y la velocidad lineal acabamos de entender a partir del gradiente de shear, el shear rate y de la velocidad. Y la viscosidad acabamos de saber que cuando se pone anémico está menos viscoso y que aumenta la velocidad lineal es más fácil llegar al punto de turbulencia. Y ya sabemos que el punto de turbulencia es una pérdida de energía porque hace soplos. Y bueno, después nos pregunten por qué mueve el ST un estenótico aórtico. Es muy fácil. Lo que nos queda es esto, básicamente, lo que tendríamos que trabajar nosotros es de este lado, a la izquierda, para no superar la velocidad crítica. Y todo eso requiere no pasarse de Poiseuille a Reynolds, básicamente, y conceptualmente, pese a que el número no sea el 2000 que está descrito recién, pero lo cierto es que es necesario tenerlo en cuenta en nuestro pensamiento. Porque probablemente si yo tengo un paciente que ya he repuesto la suficiente cantidad de sangre, que me cayó 15 puntos el hematocrito, está normovolémico, pero sigue hipotenso, lo que me tengo que plantear es que debería trabajar sobre la viscosidad, para frenar todo el sistema. Y les va a pasar probablemente que cuando lleven estos pacientes a la terapia tremendamente anémicos y con una descarga de óxido nítrico, diagnostiquen vasoplejía. Es correcto que está vasopléjico, el problema es que el mecanismo no es para hacerle ni vasopresina, quizás, ni tampoco azul de metileno, como pueden encararlo en algunos lugares. El problema es reponer viscosidad para empezar a cortar con el círculo vicioso. Y si después termino diagnosticando vasoplejía con un 32 de hematócrito, habré hecho un diagnóstico. Pero si yo diagnostico todas las vasoplejías con 19 de hematócrito, probablemente le esté errando en gran cantidad de ellas. Basado en estos mecanismos. Bien. Bueno. Miel, sangre, geles, pintura, son fluidos no newtonianos. Se comportan como líquido cuando están en reposo, aumentan su viscosidad si se los somete a estrés. ¿Habrán hecho el experimento ese con la maicena? ¿No lo hicieron nunca? Ponen maicena en agua, que no sobre mucha agua, y le ponen el dedo así, se clava el dedo. Le pegas una trompada y te lo agarras en la mano y se te cae, porque cambia la viscosidad. Para eso hay unos dispositivos anticaídas para cuando uno hace snowboard, esquí, que tienen un gel parecido a esto, que vos lo apretás así y no es blandito, pero le pegás una trompada y se pone duro. Eso solo actúa cuando caes.
Está buenísimo eso. Bien. Aumentan su viscosidad si se lo somete a estrés. A mayor fuerza aplicada, mayor viscosidad, es lo que sucede con este... Tienen que tener estos conceptos, porque en realidad yo les hablo de fluido no newtoniano. ¿Y quién es un fluido no newtoniano? Es el sobrino de Newton, qué sé yo qué es. No, es esto, básicamente. Y pueden comportarse como un sólido, básicamente, que es lo que acabamos de describir del ejemplo. Búsquenlo, fluido no newtoniano, YouTube. Sale el ejemplo de la maicena que te dice cómo hacerlo con una cosita. Lo hacen... Mi hijo menor hacía eso en la escuela. A ver, algo para comentar, puse acá, yo no sé qué es esto. Claro, que eso no es bueno para la sangre, que le ocurran todas estas cosas. Es un fluido no newtoniano la sangre, pero en realidad no tenemos que hacer esto. Bueno, a ver acá, sangre. Fluido no newtoniano, su viscosidad depende de... Miren esto. Y acá vamos un poco a la clínica, porque yo lo que quiero es trasladarles una clase de física a la práctica de ustedes. Ustedes ya saben qué es esto. Saben que hay que transfundir un paciente, habrán visto transfundir pacientes. Le dijeron, pasarle 3 de glóbulos. ¿Y qué estoy pensando mientras les paso 3? Bueno, es la diferencia entre ser un ejecutor de órdenes y un pensante. El hematocrito mueve la viscosidad, la velocidad del flujo depende también de esa viscosidad, la agregación eritrocitaria, la deformabilidad eritrocitaria y el radio del vaso. Y después pregunten la agregación eritrocitaria, no se olviden que forma parte del coágulo, junto con la fibrina, con el fibrinógeno y las plaquetas. Por eso a veces los pacientes anémicos, aunque esté el resto bien, no terminan de hacer el coágulo. Bien, bien, bien. Viscosidad. Comentario, porque esto tiene que ver con las transfusiones, básicamente. La viscosidad, dijimos, depende del hematocrito. ¿Y qué pasa con esto? Viscosidad relativa. En la medida que cae el hematocrito, fíjense que esta curva se pone problemática. Y si yo de esta curva, miren esto, viscosidad de 3, estaría más o menos, está un poco corrido respecto de lo que dijimos que 3 es 40 hematocrito. Pero de todas maneras, tengan en cuenta cómo se comporta en la medida que cae la viscosidad con el hematocrito. Lo que les está pasando en un paciente que pierde sangre y ustedes le reponen volumen es transitando esta línea más o menos desde esta zona donde está el punto rojo hacia la izquierda. Y bueno, detrás de esto viene todo lo que vemos, de la turbulencia, a la aparición de soplos, la pérdida de energía, todo ese tipo de cosas. Bien. Y esto es lo que sucede, si ustedes se fijan, esto es la parábola newtoniana de Poiseuille que vimos hace un rato. La punta esa es la parábola. Cómo se van comportando los hematocritos en la medida, la distancia desde la pared, cómo cambia la viscosidad dentro del mismo vaso. O sea que encima tenemos viscosidades diferentes transitando mientras a ustedes les está circulando la sangre acá. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, sí, si yo analizo el punto a punto de cada vaso, las viscosidades son diferentes en un vaso de 3 milímetros de diámetro versus uno de 8. Y la aorta. Bueno, bienvenidos a la vida interna del paciente que tienen en quirófano. Es así. Bueno, no, esto no se los voy a explicar, estos son para otra cosa. Acá tenemos un poquito de esto, para repasar, básicamente, la tasa de shear. Fíjense acá, lo que sucede es esto. Los flujos turbulentos tienen parábolas muy planas, por eso los flujos turbulentos en general no irrigan tejidos. De hecho, les puede pasar esto, por ejemplo, en un clampeo infrarrenal de la aorta, para un Leriche. La cirugía de un síndrome de Leriche, para un pantaloncito, clampean la aorta infrarrenal y se despreocupan porque total, como el riñón no está clampeado, no se hacen problema. Pero el muñón del choque, de la presión de la aorta, cuando ustedes pasan determinada presión dentro del muñón, hace una turbulencia tal que como las dos renales son las únicas arterias que salen en 90 grados del organismo, el resto tienen un ángulo diferente. Y cuando choca en el muñón del clamp, hace una turbulencia y esta parábola plana, mal dicho porque en realidad la parábola no es plana, menos puntuda que la otra, genera que vos tengas un paciente que pueda hacer insuficiencia renal intraoperatoria con presiones en el monitor normales.
Por eso a veces bajarle la presión a ese paciente le viene mejor porque genera menos turbulencia y perfunde las dos renales. Para esta mierda sirve todo esto. Bien. Perfecto. Entre eso tenemos esto. ¿Qué tienen estos dos ahora que ya sabemos? Distintas tasas de shear. Shear rate. Bien. Miren esto. Esto es un videito que hice un día que un residente no entendía esto. Lo hice ahí en el quirófano. El flujo turbulento en la boca genera presión negativa. Es el mecanismo del aerógrafo. Yo hice con el soplete que sopletean le puse azul de metileno al agua para que se vea. Ahora voy a poner de vuelta. Con el sopletito que sopletean el instrumental cuando lo lavan. Porque el residente no entendía cómo la presión, el flujo a alta velocidad genera presión negativa en una estenosis. Entonces armé ese modelito. Me miran. No saben si estoy loco, qué pasó. Bien. Ahí está, mirá cómo levanta el azul de metileno. Y sale el chorrito por ahí. Eso es lo que sucede en un gradiente transestenótico. ¿Les queda más claro que eso es presión negativa o no? Bien. A ver qué más viene. Nada, esto lo vamos a ver después. Bueno. No, esto es para otro momento. Una cosa. Acá está el tema de las válvulas cardíacas. Esas son las medidas reales para seguir con lo que sucede en el corazón de ustedes. Esas son las área por velocidad. Cuando yo hago la fórmula de todo, 3,1, ¿sí? La integral la saqué del ecógrafo. La integral del tiempo, ¿sí? Velocidad-tiempo. Entonces tengo área 3,1 para 11 centímetros por segundo. ¿Correcto acá? Uy, perdón. Área por velocidad, área por velocidad. La sacás con el Doppler. Entonces, 11 centímetros por segundo para 3,1, 2,124. Esta es la tricúspide. 9 centímetros, ¿ven? Agujeros grandes, velocidades lentas. Agujeros grandes por detrás, cámara poco potente. Agujeros pequeños, cámara potente, velocidad rápida. Y cuando yo hago la fórmula es muy fácil. La integral esa me da eso por eso, me da esto. El área de la válvula mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar. El área por la velocidad me da 82.4, 83.4, todo lo mismo. El problema es que ustedes cuando hacen una estenosis o la desconocen, rompen con eso y del otro lado de la estenosis no habrá gradiente energético para nutrir adecuadamente los tejidos. Por eso los pacientes hacen isquemia y las válvulas se reemplazan o las coronarias se hace un puente. Básicamente. A ver qué más hay acá. No, acá hay mucha cosa que no. Bien. No. Bueno. Nada, aquí estaba el tema. Esto sí. Un segundo. Esto se los dije. Bueno, es fuerza sobre área. Entonces lo que hacen es una fuerza sobre área, presiona sobre una superficie rígida, que esa superficie lo que hace luego de esto es cambiar de ángulo. Y recién aquí en ese lugar de distensión aquí abajo es donde se ofrece la tensión. Lo que cambia son los vectores. O sea que un vaso, este es el mecanismo por el cual se opera un aneurisma de aorta. El aneurisma de aorta lo que ha perdido es la relación de radio, espesor parietal, presiones intraluminales. Entonces, cuando pasa a los 6 centímetros aproximadamente, para las presiones normales que maneja el humano en cuestión, se sabe que esta fórmula de fuerza sobre área, en algún punto, va a sobrepasar el límite de tensión de ese material. Y el aneurisma viene roto. Muy diferentes en la física de inertes esto. Porque en la física de inertes, si yo le cambio el material, rompo con toda esta fórmula. Si yo a esto lo hago de Kevlar, va a resistir fuerzas que otro material no lo haría. Entonces, ¿de qué va a depender a su vez? El límite de ruptura por tensión va a depender de la cohesión de las partículas que contienen el material. Por eso hay materiales que no se rompen, aunque son finitos, son como laplacianamente contrarios. Tengo espesores parietales pequeños y soportan grandísimas presiones por dentro.
Bien, básicamente lo que ocurre es esto, presión y tensión, son dos cosas diferentes. Y tensión es fuerza que tiende a actuar sobre las partículas que componen el material, las separa. Este las aprieta. Y la tensión puede ser en el caso que se vaya a romper, pero también puede ser por compresión. Yo rompo algo, agarro una gelatina y la disrumpo por presión igual, en lugar de tirarla. ¿Vieron cuando se ponen a tirar así de una soga 4x4? Bueno, la presión existe en la soga y la tensión existe en el punto de ruptura, en donde supuestamente la soga en algún momento se rompe por la tensión que generan las fuerzas que actúan para el otro lado. Bien, según la dirección de la fuerza puede ser tensión o compresión, es lo mismo. Acá estaba, eso es. Ah, perdón, no sabía que estaba acá. Bueno, ahí está. Eso es, la tensión está acá en el pañuelo, en el punto del pañuelo, y la presión está en las manos de los que tiran. Eso sí. Bien, vamos, basta. Esto no va. Bueno, a ver, chicos. No, nada de ningún aplauso. No, ya nos vamos, ya nos vamos. No. Como si yo no supiera leer eso. ¿Ustedes se piensan que yo me voy, que no quepo en mi ropa después del aplauso ese? Por favor. Escuchen. Claro. A ver. Sí, dale, aplaudan de nuevo, dale, que me gusta. No, lo que les quiero dar es lo siguiente. Ahora les habilito los snapshots. Mañana. Habilito los snapshots y les voy a dar... ¿Conocen el borón de fisiología? Bueno, parece que hay una generalidad. También les voy a dar algún capítulo del borón. Está el Guyton, yo les voy cargando en el campus. Esto, a ver, yo no sé si ustedes se están dando cuenta la importancia que tiene esto en la práctica clínica y la jerarquía que nosotros le queremos dar a esto. Porque estas cosas van a ser las herramientas con las que ustedes van a poder hacer diagnóstico. Recién le decía a un compañero de ustedes afuera, el cardio que yo hago y la carótida que hago lo hago basado en estos principios. ¿Por qué? Porque así funciona la máquina y es lo que tengo que arreglar, si se desarregló, o lo que tengo que evitar que se desarregle. Entonces, si ustedes no entienden esto al principio, es como que después no saben cómo ordenar los conocimientos que van a adquirir para manejar a un paciente. Y básicamente, usted va a tener un paciente vivo porque la hemodinamia y la ventilación anden bien. El resto se termina arreglando y casi seguro el organismo lo arregla solo, si ustedes le dan la oportunidad de que esas dos cosas estén bien. Entonces, esto que parece ser una... No sé qué opinan ustedes de la charla de física, porque no sé qué opinan de verdad. Tiene gran aplicabilidad, por eso me he tomado el trabajo de que con cada cosa que les estoy diciendo, llevárselos al terreno de lo que ustedes tienen arriba de la camisa del paciente. Si con esto no les alcanza, yo creo que, no sé, algo hay que hacer. O conmigo o con ustedes, pero seguro no podríamos convivir. No, de verdad, porque en realidad lo que yo quería, esta charla de física, estas cosas para ustedes seguramente todos la vieron en algún lugar. Entonces la idea era quizás recordársela, si hay algún ayudante de fisiología la va a tener súper clara, pero quizás le falte el nexo entre eso y la práctica, que es cómo lo llevas al paciente. Y esto se usa en los pacientes. Se usa en los pacientes, es la base del monitoreo. Los monitores funcionan midiendo estas cosas. Antes nosotros le teníamos que creer al tipo que hacía un paper y en función de lo que leíamos, suponíamos que iba a andar bien el paciente. No sabíamos ese paper de la medicina basada en la evidencia, no teníamos nada, había que copiarlo. Y ni siquiera teníamos mucha oportunidad de ver en la cabecera del paciente que lo que nos decían ocurría. Hoy día nosotros tenemos monitores que son los mismos que usaron hace 15 días los que hicieron el paper que estamos leyendo. Con lo cual, podemos ver mañana a la mañana lo que leímos anoche. Entonces, tengan en cuenta dónde estamos parados con estos tiempos. Ustedes leen un paper hoy y tienen mañana el monitor en el quirófano. ¿Leíste algo de eco? Mañana lo vemos. ¿Leíste algo de, no sé, variabilidad de volumen sistólico? Mañana lo podemos ver. Entonces, si es cierto o no, mañana lo vemos. Si dónde está de la campana de Gauss ese paciente, bueno, eso ya es otra historia. De un poquito más para adelante ustedes. Bueno, ahora sí, pueden aplaudir que yo ahora me siento bien.